a todos lo mejor y Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias por llamarme en este comienzo de ciclo. Faltaba más. Buscamos a los especialistas y en este caso qué mejor que recurrir a vos para preguntarte casi lo obvio para el que no está tan en tema de lo que sucede en Medio Oriente. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, para empezar tenemos que pensar que este fin de semana, no, el anterior, comenzó una operación militar conjunta, un nuevo capítulo, una nueva guerra en Medio Oriente, obviamente lanzada por ataques de los Estados Unidos y de Israel sobre Irán, que en esta ocasión sí tienen como objetivo forzar un cambio de régimen en Irán, digamos, forzar el fin de la teocracia iraní. Supimos, horas después de comenzado el conflicto, que había sido eliminado el líder supremo. Para ponerlo en contexto, el líder supremo en Irán es a su vez líder religioso y líder político. Había sido eliminado Ali Khamenei. A partir de eso, bueno, surgen interrogantes sobre cómo se reconfiguraría políticamente, internamente Irán, entendiendo que años de teocracia significaron años de una represión brutal, por consiguiente que buena parte de la disidencia, de los referentes opositores estén en el exilio. Esto es un interrogante que todavía queda en el aire. Irán ha elegido, y esta es como la noticia reciente, esto se esperaba que fuera así, a uno de los hijos de Ali Khamenei, de la línea dura dentro de los ayatolas, como el sucesor. Estados Unidos había dicho ya a lo largo de esta semana que esto iba a ser absolutamente inaceptable y que Estados Unidos solo aceptaría una rendición incondicional por parte de Irán. A su vez, a partir del inicio de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos sobre Irán, la respuesta iraní ha sido, para muchos analistas militares, algo errática y dispersa, en tanto que significó atacar objetivos en distintos países de la región. Obviamente objetivos que tuvieran que ver con intereses, sobre todo de los Estados Unidos, pero claro, esto lejos de generar que esos países se abroquelaran para presionar a Estados Unidos y a Israel para ponerle un freno al conflicto, lo que hizo fue aislar aún más a Irán. Es decir, Irán con cada vez más frentes y cada vez más aislado de la región y con una gran incertidumbre y una gran debilidad interna para el régimen teocrático, te diría que está en la encrucijada mayor desde la revolución islámica de esta parte, ¿no? En el momento de mayor debilidad para el régimen hasta ahora, ¿no? Ujú. O sea que vos entendés que estamos frente a un momento bisagra en el régimen iraní. Yo entiendo que sí, esto no quiere decir que vaya a caer de manera inminente el régimen, pero sí creo que es el momento de mayor debilidad. Ha tenido otros momentos muy críticos, pero sí creo que es un momento particularmente importante también porque en este caso y por primera vez creo se confluyen las agendas de Washington DC y la agenda, en este caso, del primer ministro Netanyahu. ¿Recordás vos que nosotros veníamos de meses atrás otra guerra con ataques primero de Israel y luego de los Estados Unidos sobre Irán? Pero en ese caso la guerra tenía una motivación para Washington que tenía que ver con ponerle un freno a la carrera armamentística nuclear iraní, es decir, con lograr garantizarse que ese desarrollo nuclear que había llamado mucho la atención del Organismo Internacional de Energía Atómica por los niveles de enriquecimiento uranio, en fin, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero que esa carrera se frenara para que de ninguna manera el régimen iraní cruce la línea roja, que es hacerse de un arma nuclear. Bueno, eso que fue un objetivo inicial, luego termina con la guerra de los 12 días, Estados Unidos logra golpear severamente tanto Natanz como Isfahan como Fordow, que son las instalaciones nucleares más importantes que tiene, o la infraestructura nuclear más importante que tiene Irán en el desarrollo de su programa. Pero claro, se abre una instancia ya de volver a la idea de las negociaciones, justamente para que nunca se cruce esa línea roja. Bueno, esas negociaciones no llevaron a ningún lado. Israel siempre sostiene sobre todo la postura de Netanyahu es no hay negociación posible y no hay compromiso creíble posible en tanto el régimen de los ayatolás siga en el poder. Bueno, parece en este sentido estar bastante convencido de lo mismo el presidente de los Estados Unidos, porque lo que está planteando aquí es debilitamiento, golpe a los objetivos del régimen
e incluso una exhortación al pueblo iraní a levantarse y tomar su destino en sus propias manos. Bueno, esto, repito, todavía permanece un interrogante y déjame decirte, Irán parece estar reivindicando aún el régimen, mejor dicho, en su momento de tanta debilidad, su capacidad de generar un daño, no solamente en términos del caos regional, sino, por ejemplo, en lo que sucede en el Estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto del crudo que se comercializa a nivel mundial, que tiene como países receptores, entre otros, a un gigante como China. Y bueno, la repercusión de eso la estamos viendo ahora en las cotizaciones del petróleo, ¿no? Carolina, Julieta Tarres, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Ayer los diarios norteamericanos daban cuenta de una investigación que hizo el Pentágono y las agencias de inteligencia respecto a esto que vos mencionaste recién de el evento o el atentado que hizo Estados Unidos contra Irán el año pasado en esta planta nuclear de Isfahán, en el que supuestamente habían destruido y habían dejado enterrado gran parte del uranio enriquecido. Ahora, a partir de esta información que se conoce ayer o antes de ayer, dicen que Irán estaría en condiciones de recuperar ese uranio que le serviría para crear nuevas armas o nuevas armas nucleares o trabajar en eso. Y Donald Trump, al enterarse de esto, dijo que él iba a mandar una misión para evitar que esto ocurra. ¿Tenés algo de información respecto a eso y qué podría pasar? Mira, sobre cuán profundo fue el daño en esas instalaciones, siempre hubo ciertos interrogantes. Estados Unidos inicialmente habló de total obliteration, ¿no? Que básicamente es, bueno, quedaron arrasadas. Sí. Después, cuando vemos estas nuevas operaciones militares, tanto de Estados Unidos y de Israel, bueno, nos hace pensar que primero no hay, como te decía antes, no hay credibilidad en ningún tipo de compromiso que pudiera asumir Irán con respecto a su programa nuclear. Pero yo te diría que acá me parece que hay un actor a mirar más de cerca, porque tenemos que mirar actores, digamos, que no sean partes involucradas en el conflicto, que es, como te citaba antes, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dicho sea de paso, dirigido por un argentino, Rafael Grossi, candidato a suceder a Antonio Guterres en la Secretaría General de Naciones Unidas. Sí. Casualmente en estos días, el viernes lo pude entrevistar y le pregunté exactamente sobre este punto, cuán profundo fue el daño y cuán inminente era la amenaza iraní. Con respecto al daño en lo que se dio en llamar la Guerra de los 12 días, dijo que fue un daño sí significativo al programa nuclear, que obviamente esas consideraciones de si fue completamente obliterado o arrasado no las podía dar, pero que sí fue un daño significativo. No obstante, cuando le pregunto cuán inminente era la amenaza de Irán, él dice que desde su organismo han perdido la capacidad para asegurar que todo estaba en orden. Okay. Y me parece que ese es como quizás el dato más saliente para dar, ¿no? Sí. En tanto se pierde la posibilidad de que un organismo independiente supervise, entre otras cosas, como marcas vos, los niveles de enriquecimiento de uranio, y que no se haya producido incluso en la antesala de esos ataques que mencionás vos, algún tipo de traslado, Claro. Eso, ante la incertidumbre de eso, bueno, por supuesto que la preocupación es máxima, porque, a ver, si llegáramos a la instancia donde el arma ya está, el escenario es totalmente distinto. Sí, ahora ¿no? no es menos cierto, Carolina, que también dijo que él no veía inminente eso. Tal cual. O sea que el argumento de Trump era inminente, por eso atacamos, se desvanece. Él dice, no puedo probar... No hay evidencia empírica de que haya una bomba... Claro, efectivamente. Claro, lo que pasa es que cuando ya está la bomba, claro, el escenario es totalmente distinto. Está bien, pero Israel tampoco adhirió al pacto de no proliferación de arma nuclear y nunca jamás dijo tampoco si tiene o no tiene. Cosa que no le perdonaríamos a otros países, digamos, que no digan si tiene o no tiene un arma nuclear. Claro, no, por supuesto, pero... Digo, esto está discutiendo el mundo, eso voy, ¿no? Programa, con respecto al programa iraní, la posición al menos que sostiene Grossi es, bueno, para nosotros ya es motivo de preocupación el no poder asegurar que todo el programa está destinado a fines pacíficos y que hay niveles de enriquecimiento que, por supuesto, generan interrogantes, ¿no? Porque, bueno, lo conversaba con el exsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, y decía, los niveles de enriquecimiento
no tienen ningún tipo de justificación si fueran solo fines pacíficos, ¿no? Bueno, ese es un punto, claro. Una cosa que no quiero dejar pasar por alto y me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con el otro lado de Occidente? Quiero decir, con China y con Rusia, porque finalmente el gobierno chino se limitó a afirmar oficialmente que el nombramiento de Jamenei es una decisión tomada por Irán de acuerdo con su constitución nacional, y Putin lo felicitó al nuevo líder y le ofreció incluso solidaridad a nuestros amigos iraníes, así lo definió el propio Putin. Estamos también jugando en la geopolítica internacional con la amenaza velada de una incursión más directa de China, que más allá de pedir el cese al fuego y que se vuelva a la mesa de negociaciones, en algún momento podría proveer inclusive estratégicamente armamentos o en su defecto financiamiento para con Irán. Por ahora eso no parece estar cerca. De hecho, me parece que los intereses de China están mucho más motivados por cuestiones económicas, como mencionaba recién. Recibe buena parte de su abastecimiento energético del crudo que pasa por el estrecho de Hormuz, y me parece que en ese sentido el foco, por lo que estamos viendo hasta ahora, parece estar puesto en que se normalice la situación para algo tan estratégico como su abastecimiento energético, que dicho sea de paso, golpea los mercados en todo el mundo. Golpea específicamente a China en abastecimiento energético, pero golpea los mercados en todo el mundo. Y por otro lado, con respecto al rol de Rusia, bueno, Rusia tiene lo propio, ¿no? Recordemos, es una guerra que ha quedado casi normalizada, como dicen los americanos, como una suerte de back noise, pero la verdad es que continúa esa guerra en curso y con mucha virulencia. Recordemos que sigue cursando ya su cuarto año la guerra en Ucrania, que las negociaciones básicamente parecen estar en una suerte de punto muerto. Sí es verdad una cosa, Paulino, y esto vale la pena recordarlo, nosotros empezamos a hablar fuertemente, esto tiene quizás un poco más que ver con las especificidades de la guerra, pero nosotros empezamos a hablar más abiertamente sobre las guerras de drones o la guerra de drones a partir de la táctica rusa sobre principalmente objetivos civiles en Ucrania. Bueno, el país que abastecía buena parte de esos drones era Irán. Y es importante marcar esto porque los drones iraníes fueron muy tristemente protagonistas de ese asedio a la población civil, sobre todo durante la primera fase de la guerra. Con lo cual sí, hay ahí una relación de cooperación, pero nunca sabemos si en una suerte de back channel o negociación que no conocemos, Correcto. haya algún tipo de conversación anterior entre el Kremlin y Washington DC sobre cómo se van a dirimir los principales conflictos, y que esto quizás, que cierta pasividad de Rusia quizás tenga un impacto sobre cómo se termina negociando la guerra en Ucrania, ¿no? Claro, correcto, que es el otro gran conflicto abierto, ¿no es cierto? Porque nos olvidamos, pero está hace más de 4 años, absolutamente. ¿no? Definitivamente. Por último, ¿qué se sabe de lo que ha pasado en Israel? Porque hay información encontrada. Algunos dicen que no había suministro de energía eléctrica, que había una avanzada muy fuerte justamente con armas de racimo, que están prohibidas por parte de Irán, que incluso con drones se había golpeado fuertemente a Tel Aviv en particular y algunos alrededores, que un impacto de una bomba de racimo iraní contabilizó incluso 2 muertos y varios heridos graves en el centro. Incluso Israel se preparaba para reabrir las escuelas en algunas zonas de esta semana, pero quizás eso se vea postergado. ¿Qué se sabe, más allá de las fake news que uno puede entender que puedan surgir? Porque en la guerra, como siempre decimos, el primero que pierde es en general la verdad. Bueno, sí, por supuesto que siempre hay que entender que al mismo tiempo que se dirime una guerra en el territorio y en el campo bélico, hay guerras narrativas. Es importante esto que marcas. Mira, estoy mirando el medio Haaretz, que consigna que hay una persona muerta y 2 heridos en el centro de Israel después del lanzamiento de misiles iraníes. Después da cuenta también de golpes a la infraestructura estratégica iraní, ya sí a partir de las operaciones conjuntas de Estados Unidos y de Irán, pero en el centro de Israel este medio consigna que hay al menos un muerto reportado y 2 heridos después de los lanzamientos de misiles. Déjame decirte que en Israel había, y digo había porque hasta hace días atrás
o hasta el sábado, un poco este era el consenso, una percepción en la opinión pública de que esto iba a ser, como había preanunciado Benjamín Netanyahu, una guerra corta y decisiva. Lo mismo, lo propio hizo la Casa Blanca en sembrar esta idea de el resultado de esto ya está puesto, señores, nosotros hemos logrado arrasar con más del 80% de la capacidad balística iraní. Bueno, a partir de algunos de los acontecimientos más recientes, porque esto es minuto a minuto, empieza a ponerse un poco entre signos de interrogación esto, ¿no? Claro, correcto. Sobre todo porque cualquier conflicto en Medio Oriente, realmente, fíjate vos qué poco tarda todo esto en ramificarse y en regionalizarse. De hecho, perdón, no hablamos de otro epicentro de esta guerra, que es el Líbano. Sí. Que muy rápidamente se sumó como otro epicentro cuando Hezbollah se pliega a las respuestas de Irán sobre territorio de Israel, e Israel reanuda las operaciones contra Hezbollah en territorio del Líbano, entre otras cosas en un suburbio de Beirut. La verdad es que claro, lo que vos estás diciendo, el nivel de regionalización que tiene, es difícil aseverar, bueno, esto se termina ahora, ¿no? Carolina, es un buen punto esto de citar al Líbano, porque supongamos que decidan entre Israel y Estados Unidos terminar con los bombardeos a Irán. ¿Qué pasa con el resto de los países que se están enfrentando entre sí justo en Medio Oriente? ¿Eso puede continuar más allá de la embestida occidental hacia Oriente? Bueno, ya, en ese caso habría que ver si no termina esto de ser como el último golpe a Hezbollah como principal proxy. Un proxy es un término que se utiliza mucho a la hora de hablar de conflictos cuando se refiere casi a un tentáculo u otro brazo de un régimen, de un régimen o de un jugador o de un actor madre, ¿no? En este caso Irán. El proxy más importante que tiene Irán en la región es Hezbollah por su armamento, por el número de su milicia, o sea, el número de hombres en sus filas, pero te diría que acá quizás hay un matiz esta vez, que es el siguiente. El gobierno del Líbano quizás por primera vez empieza a animársele a Hezbollah. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay una percepción de que Hezbollah arrastra permanentemente al Líbano a los conflictos de Irán, ¿no? Entonces, habrá que ver si esto, conjugado con el debilitamiento de la milicia y el golpe a su capacidad armamentística, no termina redundando en acciones más concretas sobre Hezbollah dentro del Líbano. Hasta ahora lo que sabíamos es que incluso había hasta temor en las fuerzas oficiales de arremeter contra Hezbollah y además una enorme penetración dentro de las fuerzas oficiales del Líbano. Era muy difícil y por momentos difusa la línea. Pero es importante marcar que si hubiera una caída definitiva del régimen iraní, bueno, también es un interrogante cuál es el futuro de estos grupos, si se terminan fragmentando, si terminan debilitados. La experiencia dice que en Medio Oriente, bueno, muchas veces lo que pasa es que terminan fragmentándose, tomando otros nombres, pero reconvirtiéndose en más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede a lo largo de estos días, ¿no? Enorme placer, Carolina, un verdadero gusto. Gracias por acompañarnos. Lo mejor. Abrazo enorme y les deseo todo lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Un beso. Buena mañana. Enorme. Nos quedamos con Paula, nos quedamos con Julieta, nos quedamos en la mañana de Now. Now. Turismo City paga